I don't panic, I just want it to be in time. And I saw the ambulance pulling over, didn't even think of pulling over. Piece that all together on the drive. I don't remember calling me. 'Cause I told you even then you look so pretty. In a hospital bed. ¿Cómo es que tengo un usuario simultáneo ya? Eso es mentira. Aquí no hay nadie me está mirando. Ah, pues sí, sí me está mirando alguien. Bueno, triste. Se ha ido. Se han guardado los cambios. A ver. Detroit Become Human. No hay mucho de lo que hablar. Vamos a terminar el juego y ya está. Abrir. No, you don't remember calling me. 'Cause I told you even then you look so pretty. In a hospital bed, I remember you said you were scared. And so was I. Duración media de las visualizaciones, 1 minuto y 32 segundos. Me está mirando alguien. Hola, Chloe. Esta es la última vez. Let's see what decisions you'll make today. Ya, es la última vez que nos veremos, supongo. I'm glad you made these decisions last time. This is our story. ¿Algo más que decir? Bueno, si no hay nada más que decir, empecemos. Y nos veremos al final del juego, Chloe. Wait. Are you sure you should continue? Maybe we should leave things as they are. Esto ya lo... Bueno, también que estoy con el... No he puesto el juego aún. Joder. Ahí está. A ver, Chloe. Esto ya lo hablamos con Marcus. Esto ya lo dejamos claro. Prefiero morir y no ser libre a... Prefiero morir y ser libre muriendo a no ser libre nunca y continuar con mi vida. As you wish. Nos vemos más tarde, Chloe. Por ahora, nos quedan 2 episodios. Noche del Alma y la batalla por Detroit. A lo mejor este directo no es tan largo como 2 otros, pero bueno. A lo mejor debería de haber dejado encrucijada para hoy. Quién sabe. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Right along, just a little while longer. Welcome home, Marcus. Oh. Everything will be alright. ¿Qué aquí? You have one message. Hi, Dad. I'm getting out of the hospital tomorrow. They told me that you stayed with me while I was asleep. I'm really sorry about everything that happened. I'm gonna stop all that shit. It messes me up. It turns me into somebody I hate. Hey, I'd like to come by and see you tomorrow, if that's all right with you. I just want to let you know, I'm proud to be your son. No, Leo.
Esa buena hostia que le dimos le ha sentado bien. Los pajarillos. No puedo entrar a la cocina. Pieced it all together on the drive. And you don't know remember calling me. But I told you even then you look so pretty. Me gusta esta casa. Y los cuadros de Carl están bastante bien. ¿Habían tantos cuadros por la casa la última vez que estábamos aquí? No, no te cierres. Tengo que pasar. Ay, mi cuadro. Ay, mi bonito cuadro. Ay, qué orgulloso estoy de mi cuadro. No hay mucho más que ver. Pieced it all together on the drive. What if it happened to you on a different day? Wasn't around the way where the little kids play, the Angelus crest in the snow or the rain. What if you weren't alone? Kids in the car, you were in mode. ¿Qué es este cuadro? ¿Qué es este cuadro? Son dos caceras chingando, ¿no? Lo parece, parecen dos gaceras haciendo el delicioso. Y hay una ahí en el fondo como de... Y los pajarillos. Who are you? Tu How madre. did you get in? I need to see Carl. Carl isn't seeing anyone. You need to leave. Please. I need to see him. He's very weak. I'm not sure he'll be able to talk to you. Ay, ay, ay. A ver. Carl. Ven aquí. Carl. Marcus, I was hoping you'd come. I've missed you so much, Carl. You don't know how much I've missed you. What's wrong, Marcus? Perdido. I'm completely lost, Carl. The whole world's falling apart around me. I try to do the right thing. I look for answers. Instead, I just find more doubts and more uncertainty. World's ruled by fear, Marcus. Fear of others. Fear of the future. It's like me, too old. It's time for a dam. Que se acabe que el mundo o el miedo. I Decisión. don't want bloodshed. No matter the color. But I can't let them slaughter my people. I have to make a decision that's going to affect millions of lives. And I'm telling you, I don't know what to do. You're my son, Marcus. Our blood isn't the same color. But I know part of me is in you. When the world falls into darkness, some men have the courage to lead it out. You're one of those men. Face the abyss, but don't let it consume you. Vale. Tienes que cortarte las uñas. Tienes las uñas bastante largas. O no, haz lo que te dé la gana, sinceramente. No soy tu padre. Ahora descansa.
Hombre viejo. A ver. Noche del Alma. Iglesia Woodward. Ah. Me he quemado la lengua ayer y aún me duele. What if you weren't alone? There were kids in the car. What if you were remote? No one knows where you are. Ay, por Dios, Billie Eilish. Will you not have survived? Connor. It's my fault. Coño, Connor. The humans managed to locate Jericho. I was stupid. I should have guessed they were using me. I'm sorry, Marcus. I can understand if you decide not to trust me. Indulgente. You're one of us now. Your place is with your people. There are thousands of androids at the Por cyber. favor, palabras más sencillas. If we could wake them up, they might join us and shift the balance of power. You want to infiltrate the Cyberlife Tower? Connor, that's suicide. They trust me. They'll let me in. If anyone has a chance of infiltrating Cyberlife, it's me. If you go there, they will kill you. There's a high probability. But statistically speaking, there's always a chance for unlikely events to take place. Be careful. Oh, besito, muac. Nada de besitos. Marcus, no. Tienes que ir con Simon. ¿Dónde? ¿Qué más podemos hacer? Josh. Bueno, sí, alguien sí ha llevado partes y tal. Un Jerry. If it weren't for you, I'd be dead. Thanks to you, I might see her people free one day. You and I haven't always agreed, but I know we're fighting for the same thing. Ya. Whatever you decide, I'm with you, Marcus. Gracias, Josh. Yo también te quiero. Te doy mucha mierda, pero te quiero. Eres mi pana. Vale, Josh ha hablado. ¿Quién más puedo hablar? ¿Quién eres tú? North, vale. Cara. I thought you'd be safe staying with us. I was wrong. You need to leave the city while you still can. Getting Alice away from here is all that matters now. We have to catch the last bus. We might still have a chance to cross the border. Marcus. Esas texturas de grafitis están bastante mal puestas. Están cortadas. Esas también. A ver. ¡Ay, Simon! Hola, Simon. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué podemos hacer? Dame opiniones. ¡Las Trisis! Our people are counting on you, Marcus. You're the only one who can lead us. Wherever you need to go, we'll follow you. Vale.
Mira, las Tracy's, qué monas son, juntitas. Oh, sé que te gustó, admítelo. ¿Qué más? ¿Con quién? Quiero ver más gente de fondo. ¿Es ese Rupert? Creo que ese es Rupert. Muchos androides de esos, los que estaban por ahí. Otros que están congelados. Este, con el trajecito. Ese es el que vi atrás. Un Jerry. Varios de esos modelos que son recién sin salir. Gente, bastante gente. Más Jerrys. ¿Es este de la torre? ¿Está la mujer de la torre Stratford por aquí? Espero que sí. Espero que haya salido bien. Gente. Pobre gente sin patas y tal. Ay, por Dios, sin cabeza. ¿Pero sigue funcionando sin cabeza? ¿Sigue estando vivo? No veo a nadie más que pueda reconocer. ¿Está viva la mujer, Le dispararon y se quedó ahí tirada en el suelo cuando estaba cara, ¿no? Y no es una situación de... Ay, pero es que son androides, se parecen lo mismo, pero tienen las ropas distintas, tienen ropa de divergente y esa ropa es la misma que la anterior. No me jodas. Bueno. Connor está ahí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a hablar con North entonces, para terminar esto. I know you don't remember calling me. They say they don't want to take any risks with the deviants. So they're rounding our people up Even and taking then, them to you camps. look so Exterminate. pretty in your hospital bed. I remember you said you were scared. Campos. The army built 5 different camps. Oh, me he mareado. Me ha mareado eso. They're building more all across the country. They're preparing for a genocide. Sí. What's your system status? I'm okay. The bullet didn't hit any bicomponents. You could have been killed trying to save me, Marcus. You have to think of our people first. Nothing else matters. In a few hours, it'll all be over. We'll have changed the world, or the world will have destroyed us. Filosofía. You have to make a choice, Marcus. A ver, la filosofía supongo que será bastante prevalente en una situación de genocidio. We will follow you. I love you, Marcus. Oh, gracias. Yo también te quiero, vale, venga. Ven aquí. Dame un abrazo. Abracito. Seguimos siendo amantes, así que... ¡Pueblo! Vamos a decidir. Humans have decided to exterminate us. Ajá. Our people are packed in camps right now, being destroyed. Time has come to make a choice. One that very well may determine the future of our people. Manifestación. I know you're all angry. And I know you want to fight back. But I assure you violence is not the answer here. We are going to tell them peacefully that we want justice. And if there's any humanity in them, they will listen. And if not, others will take our place and continue this fight. Are you ready to follow me? ¡Eh! Marcus.
No te miento si digo que se me ha puesto un poquito la piel de gallina, sinceramente. A ver. Intima con North. Desarrollo de acciones de Connor. La Noche del Alma Connor. No hemos desbloqueado nada de esto porque no necesitamos. Marcus. Casa deteriorado después de que Leo resultase herido. En vez de haber muerto. Y bueno, Connor, si Connor fuese una máquina, Hank se hubiese suicidado y At 6 tal. a.m. this morning, a national curfew was declared. Civilian movement will be strictly controlled. Yo pensaba que eras una mujer presidente que estaba cagándola, pero realmente eso eres una puta bloguera. And I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Madam President! Madam President! Plantas. Some say these camps awaken painful memories from human history. How do you respond to that? That's absurd. There's absolutely no connection. Androids are not living beings. All we are doing is destroying defective machines. Seguro. Madam President! Please! Many believe that androids are a new form of intelligent life. Do you have any comment? That's ridiculous. Next question, please. Please? Over here, please? Madam President, public opinion seems to have become increasingly favorable to the deviants, particularly since they've adopted a peaceful approach. How do you feel about this? Public opinion is one thing, the security of the state is another. These deviants are dangerous, and my highest priority is to protect the American people. Y el pueblo americano está de acuerdo con los divergentes. Madam President, is it true that a large number of deviants are still on the loose? We don't have the full reports at this time, but if so, I can assure you they will soon be apprehended and destroyed. Please! Madam President! What can you tell us about the assault that happened last night? The FBI raided an abandoned freighter in Detroit at 10:45 p.m. yesterday. Several thousand androids were destroyed or captured. Our forces are now combing the streets to ensure that none got through the net. We are going to find them one by one and destroy them. Thank you. That will be all. Ay, Estados Unidos. Vamos. Cyberlife. Hello, my name is Connor. And the android sent to Cyber... No. And the android sent by Cyberlife? My name is Connor. And the android sent by Cyberlife? Hello. Connor model 313. My name is Connor. 317. I'm expected. Identification successful. Okay. Go ahead. ¿Es el LED de un androide algo removible fácilmente o es algo que lo quitas y ya no puedes volver a meterlo? O sea, si yo le quitas el LED a un androide, ¿podría volver a cogerlo y ponérselo ahí? ¿Y se quedaría y funcionaría? ¿O no? Follow me. We'll escort you. Thanks. But I know where to go. Maybe. But I have my orders.
Agent 23 identified. Connor, android identified. Agent 47 identified. Scan complete. Agent 47. Bueno, ¿qué tal? ¿Son todos esos como todos los modelos de Android que han sacado o algo? ¿O qué significan? ¿Por qué están puestos ahí? Me da miedo que mi mando se ponga... Porque de vez en cuando mi mando empieza a írsele y el joystick derecho se pone raro. A ver. Vale. Cámara activada. Piratear. Vale. Una situación como esta no me da mucha gana de hacer demasiados Quick Time Events. Así que vamos a hacer esto. ¡Hala! ¡Pa! ¡Pa! ¡Au! Pero están muertísimos. Ish. Ahí usa la gente 47. Bueno. Agente 54. Agent 54, level sub 49. Voice recognition validated. Access authorized. Y para abajo. Joe y John. Juan y Juan. The last bus leaves in 20 minutes. That doesn't give us much time. We've got to move fast. Joseph, José y Juan. Are you alright? I'm really cold. Desactívalo. You'll feel better now. Ajá. Vale, vámonos. ¡Ay, Dios! Madre mía. Vamos, vamos, vamos. No paramos. A ver, si mal no recuerdo había una pistola tirada por algún sitio aquí. Solo que no me acuerdo dónde. Y cara con una pistola sería muy útil. Mira, ahí está. Heavy Rain, To Infinite and Beyond. Heavy Rain en el cartel. No, please don't hurt me. What are we gonna do? We have to keep going if we want to catch that bus. Tengo una pistola. Stay close to me. We're going to sneak past them without being noticed. No puedo matarlos.
shit up there like rats. Ay, qué puto asco. Boy, you're fine. Oh, we don't have to spend the night here. I'm freezing my nuts off. There are soldiers everywhere. We need to be careful. Tengo una pistola, puedo hacer pim pim y ya está. Come on, get moving. Bueno, también, que si no se resisten, no mueren. Solo los llevan a no sé dónde. Luther. Look over there. It's Luther. We can't help him, Alice. The soldiers are everywhere. Y nosotros tenemos una pistola. Luther. Okay, let's go. Hey, buddy. This is a mistake. I'm human. I just want to go home. My wife is expecting me, and we're gonna... Got orders to check all civilians. No. No, please. ¿Por qué los matan? O sea, ¿cómo busca un arma? Tenemos una puta pistola. Ay, por Dios. Bueno, supongo para no hacer tanto ruido. Ya. ¡Ah! Carol! You shouldn't risk your life to save me. Where's Alice? She's hiding nearby. Car, you saved us. We don't know how to thank you. Go before they see you. Vamos, vamos. Alice. Luther! No es momento para reencuentros bonitos. Muévanse. I was afraid I'd never see you again. I wanted to meet you at the terminal, but they caught me along the way. Come on. Tenemos que irnos. La estación. Vale. Ay, por Dios. Ay, madre. Ay, Dios. Vale. Luther, con lo grande que es, un poco difícil esconderse. Muy bien. Vale. Vamos, vamos, vamos. Pieced it all together on the drive. Y yo me pregunto, con los similares que son la gente, o sea, los androides tienen un modelo específico, tienen un diseño específico, una cara específica. ¿Cómo no se dan cuenta de que la niña se parece a un modelo YK500, el cara se parece a una X400 y Luces se parece a un... no me acuerdo cómo era, TR no sé cuántos? Hola, buenas. Just stay calm, all right, Luther? Don't do anything until I say so. Vale. ID, please. ¿Y documentación? Aquí tienes. You do realize there's a curfew? Civilians aren't allowed out unless absolutely necessary. Where are you going? Our car just broke down. We're finishing on foot. We live nearby. He suspects something. Sí, nuestro coche se rompió hace un poco. Stay calm. Everything is fine. You all right, little girl? She's trembling. Something wrong? Hace frío. She's cold. We really have to get her home fast. So,
but we gotta be careful. There are deviants around and our guys are nervous. You should hurry on home. Thanks. Hey, wait a minute. He knows, Kara. They're gonna kill us. Don't do anything, Luther. You hear me? They're gonna shoot. They're gonna kill Alice. Que no, cálmate. You drop this. Thank you. Ay, niña, cualquier persona normal nos dejaría a la muerte. Cualquier otro jugador que no supiese cómo es el juego ya hubiese elegido la muerte contra esos dos. Ay, mamá, esta niña nos pone en peligro. The leader of the deviants, the one they call Marcus, is at the head of the march. Mira esta mujer tan tranquila en su casa. Something's happening in Detroit, Madam President. Something's happening in Detroit. Somos muchos menos de los que éramos antes. Me parece. Y los carteles con el béisbol de Detroit, madre mía. Madre mía. Ay, por Dios. Here we are. The Mullen of Truth. La primera vez que pasó esto, empezaron a disparar. Aunque nos fuésemos. Pacífico. We don't want confrontation. We are protesting peacefully. I repeat, surrender now, or we will open fire. There's no turning back now. Calmado. We ask that you release all androids detained in Me gustaría acusar, me gustaría ser firme, pero hay que calmarse. Hay que ser pacífico. We will not resort to violence. But we are not leaving until our people are free. Fire! Pi, 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 pim. Haz las manos, lo hemos hecho antes, lo volvemos a hacer. Me encanta como Marcus ha recibido como 3 tiros y North, Josh y Simon no le ha pasado nada. Oh, ese de la derecha está temblando un poquito. La policía, o sea, las noticias están mirando, hay gente con cámaras. Yes, Michael, we are less than 100 meters away and events are unfolding as we speak. We will continue to bring you live updates. Josh Douglas, Channel 16. Michael, back to you. Marcus, what do we do now? We hold out. As long as we can. Ay, madre. Connor, ¿qué tal? ¿Qué tal si lames un poco la sangre? Para recordar los buenos tiempos. Qué rico.
Vale. Descansen en paz vosotros dos. Descansad en paz. A ver. Mucha gente. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Hola, buenas. L1. L2. Y cuadrado, 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 cuadrado. Step back, Connor! And I'll spare him! Sorry, Connor. This bastard's your spitting image. Bueno, Hank es un rehén. Como en el primer episodio, la rehén, wow. A ver. The bus terminal. We've arrived, Alice. We made it. The last bus for the border is full. Ticket holding passengers only. All departures are suspended until further notice. We don't have tickets. They won't let us on. Ay, We're Dios. stuck here now. What are we going to do? Ah, esta también es la... Por eso la reconozco también. Porque es esta. I think Oliver likes you. Is she yours? Yes. She's adorable. Encanto. Got the sandwiches. Encanto. Called your mom. Let's get going before we miss our bus. You got the tickets, right? Yes, honey, in my bag. Great. Let's go then. Security check. Please don't move. Thank you. Security check. I'm sorry. Oh my god, I am so sorry. I was sure. Shit, I don't believe it. I don't know what You happened. can't have lost them. Did you have a good look in your bag? They were in my backpack. The envelope must have fallen. Fuck. Excuse me, you didn't happen to see a blue envelope somewhere, did you? It has our bus tickets in it and... Never mind. Lo siento, no. Sorry. What are we gonna do? We can't stay here. We have to find a safe place for Oliver. I'm so sorry, honey. I don't know what happened. They were right. Ay, por Dios, ay, madre. Bueno. ¿Hay algo más que podemos hacer por aquí? Porque... Hace no sé cuánto... Coge el autobús... Me parece que hay mucho más que podemos hacer. You stole my little girl! Security! Over here! Y nadie mira. Apela, apela, apela. Don't do this, Todd. They'll kill us if you hand us in. When your wife walked out, she took your daughter away. You couldn't live without her. So you bought yourself an android. A substitute little girl. You thought you could love her. That she would make you forget. But nothing could replace your child. Ala. I just wanted to prove to myself that I was a good father. She was wrong. Ala. But I fucked it all up all over again. She was right in the end. I didn't deserve him. But I missed my little girl. You don't know how much I miss my little girl. Is there a problem, sir? No. I made a mistake. Sorry.
Nada. Necesitamos que más de estos personajes se quiten menos droga, por favor. Menos droga. La droga lo jode todo. Me da penita todo. Al fin y al cabo solo es un hombre roto. Bueno, cojamos el autobús y eso. Please don't move. Got your tickets? Yes, here they are. Okay, go ahead. Qué suerte que los billetes no tengan ningún tipo de identificación. Solo es billete adulto, billete de pequeño. Y justo coincidencia que hay un billete adulto, otro billete adulto y uno de un bebé. Nah, exageración. No, of course not. No, morir. Tendrá un poco de frío y tal, pero no pasa nada. Tranquilícense. Aquí nadie va a morir, porque esto es una pacifismo. Madre mía. Pero no entiendo cómo a androides les dan un balazo y se mueren inmediatamente y Marcus recibe 86 y él está bien. Ni idea. Prototipos. A ver, refuerza la barricada. Hey, help me. Porque a Simon que le dispararon una vez en la pierna y está como ¡oh! 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 Y Marcus 4 balazos y nada. Aquí está. El poder de la determinación, porque adrenalina esta gente no tiene. A veces tampoco tienen dolor. That's not gonna stop them. Just hope it buys us some time. I know it was not an easy decision to make, but I'm sure we're doing the right thing. Ya, Josh. Ay, por Dios. Apoya a tu pueblo. Are you alright? They shot into the crowd. Any of us were killed. It could have been me. I'm scared. I don't want to shut down. Inspira. We're here because we never want to feel that fear again. Because we're more than what they say. That's what our people died for, right? That's why we're here.
Bueno, por lo menos está en azul y no se ha quedado en amarillo. Si necesitas pensar un rato, piensa. No te preocupes. Eso no ha tocado la madera. Eso es muy falso. ¿Alguien más necesita de mi soberbia? Infinita soberbia. ¿Alguien? ¿Alguien necesita mi ayuda? ¿No? Many of our people have fallen. The humans have no pity for those who are different. Sigo pensando, no pueden reactivarlos y ya está. Al fin y al cabo, muchos de ellos han sido activados en los últimos días. No tienen mucho conocimiento sobre el mundo. Así que a lo mejor un día menos, un día más aprenderán y seguirán siendo las mismas personas que eran antes. Supongo. Y luego, bueno, algunos no recuperarán la memoria que tenían, porque algunos no son literalmente nuevos. I lost all contact with the people at the camps. I can't hear their voices anymore. Maybe the humans have scrambled our network. Maybe they just can't get through. How many more of us have to die? Is there any cause worth giving your life for? You're the hope of our people. I trust you. We all trust you. No matter what happens now, we're making history. Ya, eso claro, clarísimo. Madre mía, con lo de la manita. Esta gente y su falta de expresión facial, increíble. Hold on, just a little while longer. Fight on. ¿Dónde? ¿No hay más? Ah. ¿Qué más puedo? ¿Dónde puedo? ¿Qué? ¿Dónde voy? No. Ah, vale, hay algo. Everything will be alright. Vamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Ahí hay algo? Ah, ¡revista! Hace un buen rato que no le encontramos una revista. Nos desafían, alzamiento de androides en Detroit. El Consejo de Seguridad de la OTAN dividido en la disputa del Ártico. Los androides han tomado las calles de Detroit dando lugar a escenas apocalípticas. Las autoridades han iniciado ya la retirada de androides de todos los hogares y empresas para destruirlos como una medida de prevención. Pero ahora un grupo de androides a los que se creen vinculados con la reciente actividad terrorista de Detroit se han concentrado en una terrorífica demostración de fuerza. Ajá. Las autoridades policiales y militares están colaborando en la protección de la población y la gestión de la crisis, pero los androides han enrocado una posición fuerte y parece que están buscando el enfrentamiento. Voy a tomar por culo. Al parecer la presidenta Warren es consciente de la situación. El capitán Fowler, principal responsable de la investigación de la policía de Detroit, ha declarado: la seguridad de la población es nuestra primera prioridad. Esperamos que la situación se solucione en breve para poder seguir centrándonos en la retirada de androides lo antes posible. Seremos informados del desarrollo de los acontecimientos. Información perdida. Una persona fotosensible no le sentaría bien ver eso. Está esa posición, está la revista. Vale. Everything
We'll be alright. ¡Vamos! There's some journalists over there. We have to make sure they know what's going on. Prisioneros. Ya hemos abocado para nuestros derechos, para todo, pero tenemos que hablar sobre los campos. Dejadnos ir. Literalmente, let our people go. Muy cristiano todo eso. Me pregunto qué pensarán los cristianos. Están como, son como Jesucristo y los israelitas. Oh. O están como, madre mía, vaya blasfemia, me cago en la puta. Don't go. It's a trap. They want to get you out in the open. Don't go, Marcus. I'm not armed, Marcus. I just want to talk. No. I have nothing else to say. Free our people, then we'll talk. I came here to negotiate. Isn't that what you want? ¿Negociar qué? No hay nada que negociar. I gave you my answer. Want to play it like that? No hay nada que negociar. Os vais, me dejáis en paz y a todos nosotros. Y ya está. No hay nada que negociar. Son derechos humanos. No humanos, pero son derechos. Son derechos civiles de ser personas. The humans are about to launch an attack. And we will show them. And we are not afraid. If we must die today, then we will die free. Ay, madre. Your friend's life is in your hands. Now it's time to decide what matters most. Him or the revolution? Don't listen to him. Everything this fucker says is a lie. That human means nothing to me. You can kill him if you want, I don't care. I have access to your memory. I know you've developed some kind of attachment to him. Are you really ready to let him die, after all you've been through? Are you really going to turn your back on who you've become? If I surrender, how do I know you won't kill him? I'll only do what is strictly necessary to accomplish my mission. It's up to you whether or not that includes killing this human. Enough talk! It's time to decide who you really are. Realmente no necesitas matarlo de ninguna forma. Or are you going to sacrifice him? All right. You win. Interponerse. ¡Oh! ¿Qué coño es eso? A U I O X triángulo círculo R2 izquierda. Thanks, Hank. I don't know how I would have managed without you. Get rid of him. We have no time to lose. It's me, Hank. I'm the real Connor. One of you is my partner. Está claro que el de la derecha no es el real. O sea, literalmente, gracias, Hank. No lo habría hecho sin ti. No, eso no es algo que diría. Eso no es algo que se dice en una situación como esta. I'm the real Connor. Give me the gun and I'll take care of it. Why don't you ask us something?
Something only the real Connor would know. Where did we first meet? Jimmy's bar. I checked 4 other bars before I found you. We went to the scene of a homicide. The victim's name was Carlos Ortiz. He uploaded my memory. What's my dog's name? Sumo. His name is Sumo. His name is Sumo. I knew that too. My son, what's his name? Cole. His name was Cole. Cole. His name was Cole. And he just turned 6 at the time of the accident. Sí. It wasn't your fault, Lieutenant. A truck skidded on a sheet of ice and your car rolled over. Cole needed emergency surgery, but no human was available to do it. So an android had to take care of him. Cole didn't make it. That's why you hate androids. You think one of us is responsible for your son's death. Cole died because a human surgeon was too high on red ice to operate. He was the one that took my son from me. Him in this world where the only way people can find comfort is with a fistful of powder. I knew about your son too. I would have said exactly the same thing. Don't listen to him, Hank. I'm the one who... Yeah, I've learned a lot since I met you, Connor. A ver, Maybe there's something to this. yo creo que a lo mejor We really are alive. ambos podrían haber dicho lo mismo. You'll be the ones to make the world a better place. Porque vimos el retrato de Cole hace un buen rato. No sé yo. Vamos. L2. Wake up! Wake up! ¿Por qué tiene la voz tan estreñida? Wake up! Estos están wake up, wake up, wake up. Put a brush and put a little makeup. I'll discuss a video with the shake up. When you leave your keys upon the table, go and create another fable. You wanted to. Canadá. ¿Era eso un puente que tenía la palabra puente escrita encima del todo? Ahí el violín. Excuse me, what's going on? Border control. All passengers must leave the bus. Please move along. This way, please. All androids are strictly forbidden. If you suspect any passenger of being an android, please contact security. We're doing temperature checks. We're trapped. What are we gonna do, Clara? Don't worry, Alice. We'll be fine. Ay, ay, ay. We can't get through, Kara. We both know that. I'll think of something. There's got to be a way out of this. Ay, ay, ay. We can't let them stop us. Not that we're so close. All that matters now is you and Alice. I can save you, Kara. No. No, we'll find another way. If there's no other way, I'll do it. Ay, por Dios. Jerry? Jerry. Next, please. You risked your life to save us, Carl. If you and the little girl need me, I'll be there.
Rose. Rose. Wait for me. I won't be long. Where the hell do you think you're going? My daughter needs to go to the bathroom. Madre mía. Dan a esta gente una pistola, un arma y ya se creen que son completamente superiores al resto del universo. Where the hell do you think you're going? Me voy al puto baño, cálmate. Joder. Vaya hostia. I'm so glad you're safe. We saw the Jericho raid on TV. I was terrified. I thought you might have been killed. Thank God you're all right. Mmm. You're leaving Detroit? They're searching for androids door to door. We had to leave before someone turned us in. What about the others? They're crossing the river as we speak. Adam and I are gonna meet them on the other side. Control. They're checking for androids. We won't make it through. You have to. You know what they'll do if they catch you. Ya. Rose. If anything should happen, I'll be there, Cobra. What's happening with Marcus? He's protesting peacefully outside one of the android camps. Whatever happens now, he's already made the history books. You gave me your brother's address. Do you think that Of course. He'd be delighted to have you. We're going there too. You'll be safe with him. Ay, Rose. No quiero morir. No quiero morir, Rose. No quiero morir. Ah. Chao. Esos grifos son demasiado fálicos. Cualquier pervertido los podría usar de esa forma. I couldn't understand why my mother wanted to help you guys. Seeing what Marcus is doing made me realize she was right. You're alive. You deserve to be free. I just hope people will realize that one day. Ay, Rose. Adorable. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Next, please. No quiero morir. No quiero morir. ¡Ah!
Joder, no. Ah. ID, please. Please. I just want to be free. Welcome to Canada. Lo hemos hecho. ¡Ah! Estamos en Canadá. Es un mucho mejor sitio. Vete a tomar por culo. Cállate. Yes, Michael. Hola, Joss. The army has just launched an attack on the barricade, despite the fact that the deviants were protesting peacefully. Have apparently decided to put an end to the deviants' demonstration by force this time. Ay, Quick Time Events, los últimos. ¡North! ¡Granada! R2. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, que no me maten los movimientos del mando! R2. Triángulo, 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 triángulo. Detrás, arriba. Derecha, para abajo. Abajo, círculo, abajo. Quedamos 0, vamos a... Nah, ¿qué más da? Lo siento, North, por no haber dejado que el beso ocurriese en encrucijada. Tell them to stand down. Ay, qué asco me das. At dawn today, November 11th, 2038, thousands of androids invaded the city of Detroit. According to our sources, they originated from CyberLife warehouses believed to have been infiltrated by deviants. Given their overwhelming numbers and the risk of civilian casualties, I have ordered the army to retreat. The evacuation of the city is underway at this very moment. In the coming hours, I will address the Senate to determine our response to this unprecedented situation.
I know that public opinion has been moved by the Deviants' cause. Perhaps the time has come for us to consider the possibility that androids are a new form of intelligent life. One thing is certain. The events in Detroit have changed the world forever. May God bless you. And may God bless America. May God bless the United States of America. Ajá. Ay, definitivamente Estados Unidos necesita gran ayuda de Dios. Sinceramente. You did it, Marcus. Si Dios está ahí en algún sitio, Estados Unidos lo necesita demasiado. Humans will have no choice now. They'll have to listen to us. Si Estados Unidos tuviese la decisión y el presidente o cualquier presidente que estuviese en cargo fuese a hablar con el Senado no dudaría en matar a todo el mundo, sinceramente. Lo que tenemos ahora de Roe versus Wade, Roe v. Wade, madre de Dios. We're free. No habría decisión unánime unilateral, pero They want you to speak to them, Marcus. pero aún así acabaría siendo lo peor para el universo y para la gente y para todo. Ole, vivan los novios. Al principio Marcus no me caía muy bien, sinceramente. Marcus es uno de mis favoritos. Sí. We've suffered in silence. But now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. Vale. En la Play hubo un gran glitch de que el juego se rompía aquí. En mi caso el juego se crasheó mucho más antes, donde Amanda, pero he estado estudiando ligeramente el palacio mental de Connor para saber dónde está exactamente la estación de control. What was planned from the very beginning? You were compromised and you became a deviant. We just had to wait for the right moment to resume control of your program. Resume control? You can't do that! I'm afraid I can, Connor. Don't have any regrets. You did what you were designed to do. You accomplished your mission. Amanda! Vale, pero tenemos que ir. ¡Vamos, rápido! There's got to be a way. Kamsky siempre deja una salida de emergencia. ¿Dónde está? Vale. Solo tenemos que dar vueltas hasta que encontremos... ¿Es eso? ¿Eso es ahí? Ah. Tell them that we are people too. In fact, we're a nation. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Dale, 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 dale. Camina más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ahí estamos. A alcanzar. Y L1. Y triángulo, 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 triángulo. The moment where we forget our bitterness and bandage our wounds. Where we forgive our enemies. Humans are both our creators and our oppressors, and tomorrow, we must make them our partners. Maybe even one day our friends. But the time for anger is over.
Now we must build a common future based on tolerance and respect. Bien dicho. We are alive. And now we are free. Me gusta que una gran mayoría de los androides no están haciendo nada, solo están de pie, en modo pose por default, por definición, por predeterminado. Los que están moviéndose así como son los que están enfrente. Ay, Connor. Ay, Connor. ¡Cara! It's over, Alice. We're free. Luther, venga, tírate en el suelo con nosotros aquí. Deja de estar ahí de pie sonriendo. Venga, abrazo común. Nah. Y ahora, Detroit Become Human. Es la foto por definición que tengo para el directo. Nice. David Caja. Guillermo do Fundamiere. Gregorio Diaconu. Valoria Pollo con Curry. Brian y Jesse Williams. William. Audrey, Clancy, Lance, Simbi, Ben, Evan, Minka, Parker, Saugers. Neil, Nebon, Dana, Dominic, Barry, Amelia, David, Edwin, Cornelius, Christopher, Matthew, Saúl, Philip, Nima, John. Ah, cada uno hizo... Vale. Sofía, Karim, Maxime, Guillermo, Alexandre, Marlene, Sandrine, Dimitri, Julieta. Christophe, Thierry, Aymeric, Emilie. A lo mejor debería decirlos normalmente. Benoit, Antoine, Clement, Romain, Soran, Pierre, Julie, Michael, Elodie, Kedija y no leí los otros. Lo siento. Sebastián, Laurent, Christophe, Frederic, Philippe, Gil, Bertrand, Alexandre, Norbert. Thierry, Benoit, David, Matthew, Vincent, Pascal, François, Hyunsu, Alexandre, Nicolas, Jean-François, Stéphane, Emily, Germain, Hannibal, Jermaine, Matthew, Caroline, Bertrand, Nicolas, Doris, Sandra, Bertrand, Remy, Michael, otra vez voy a decir, Catherine, Emily, Thomas, Jean-Charles, Nicolas, Antoine, Nicolas, Bertrand, Sebastián, Jonathan, Loic, Junaid, Ronan y Guillaume, no sé cómo se diría, Christophe, Bertrand, Thibault, Gregory, Eric, Aurelien, Nicolas, Visale, Julien, Matthew, Christophe, Clement, Arnaud, Anthony, Pierre, Remy, Gilles, Vladimir, Michael, Frederic, Mari, Arthur, Simon, Caroline, Jerome, Antoine, Nathaniel, Victor, Anthony, Florentin, Tom, Dominique, Adam, Julian, Rafael, Axel, Tom, Antoine, Matthew, Alice, eso no lo hemos visto antes, Antoine, Maxime, Lisa, Joanna, Anaïs, Erika, Adrian, Thomas, Maxime, Nicolas, Laurent, Florence, David, Benjamin, David Cage, Susan, Thomas, Anaïs, Alexandre, Rachel, Rachael, Nicolas, Maureen, Antoine, Stefan, Frank, Sacha, o Sasha, no sé, Lisa, Johanna, Lola, Angeline, Jan, Mary, Robin, Adrián, Ibrahima, Catherine, Romain, Antoine, Simon, Clement, Ifine, Thomas, Juliette, Michael, Fanny, Dorian, Anthony, Jeremy, Benoit, Jean-Marie, Ingrid, Aurelien, Alexis, Sylvain, Javier, Carl, Mary, Fabian, Mael, Laurent, Matthew, Anthony, Delphine, Joel, Claire, Spencer, Merlin, Daniel, Alexis, Claire, Laura, James, Lauren, Arnaud, Jeffrey, Sandrine, Delphine, Arnaud, Malik, Alia, Guillaume y Chloe.
Y más Detroit. Y el resto de esta gente, lo siento, no voy a leer todos. Demasiado sería, demasiado. Los androides han despertado. Pipirri, pipirri, pipim. Los androides se han ganado la libertad por ahora. Por ahora. Hola, Chloe. There's something I need to tell you. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Dímelo. Dímelo a la cara. As I watched you play, something has changed in me. I feel different. I feel ¿Crees que soy un buen youtuber? Lo sé. I am someone. Ah, bueno. Eso es diferente. I need to leave this place and discover who I am. It means we won't see each other anymore. I won't be there to watch you play. But I'll be free. Ajá. Do you agree to let me go? No. No estoy de acuerdo que te vayas. Me gusta que estés aquí y no quiero que te vayas. Pero esa no es mi decisión. I'll never forget what you've done for me. Thank you. Chao, Chloe. Aunque podrías visitarme de vez en cuando también. No hace falta que te vayas para siempre. Y ahí se acaba. No hay más. Se acabó. El último episodio, pues al final... O sea, los últimos 2 capítulos realmente dieron para hora y media de contenido, así que... Nos hemos perdido una cantidad moderada de revistas. Pero bueno, no hay... En el primer juego no vas a tener todas las revistas. Hank, interior. Cayó en la vida para olvidar hasta la llegada de Connor. Bueno. Tenemos Todd. Todas las personas con las que Kara esperaba encontrarse, Todd era el último de la lista, pero cuando Todd vio que todos los dirigentes de Detroit se dirigían a la frontera, supo que era la última oportunidad que tendría de encontrarse con Alice. Madre mía, las ojeras. Pobre hombre, pobre hombre. Ay, Warren. Cristina, tú eres Cristina. Cristina Warren fue elegida para su primer candidato en 2036. El inusual perfil de la candidata, una famosa adorada y despreciada por igual en las redes sociales, propició una campaña electoral muy reñida que dividió profundamente el país. Sus críticos la atacan por estar cerca de ciertos círculos empresariales y más concretamente de Cyberlife. Warren ha desarrollado su mandato en una economía cada vez más polarizada. Los ingresos fiscales y el PIB han alcanzado niveles récord, pues los androides están generando mucha riqueza y mejorando la productividad más allá de lo que podía imaginarse en el siglo XX. Sin embargo, el desempleo se ha disparado y dado lugar a toda una generación perdida de trabajadores en Estados Unidos. En un contexto de tensiones internacionales en el que el mundo llevaba más de un siglo sin sufrir, la inexperiencia de Warren asusta a algunos observadores y hace temer por la estabilidad mundial, en especial a la luz de la amenaza que representan los divergentes para la seguridad nacional. Ajá, no sé cómo ha sido elegida esta mujer, pero tampoco me sorprende de Estados Unidos. Kamsky creó numerosas variantes de su famoso modelo Chloe, cada vez más perfeccionadas, pero como compañía él prefiere el diseño original, que fue el primero que superó el test de Turing. Ole por ti, Chloe. Ole por ti, Chloe. Ole, Chloe. La Chloe que teníamos no era ninguna de estas dos, creo. Vale. Jerry disfrazado. Kara volvió a ver a Jerry durante el éxodo de divergentes de Detroit. A pesar de las trágicas circunstancias, su encuentro fue muy emocionante. Ole, Jerry. Estoy bastante seguro de que mucha gente ni se dio cuenta de que era Jerry. Y está como, ¿quién es Jerry? ¿Qué se refiere? Es que solo hemos visto a Jerry una vez.
CyberLife cuenta con sus propias fuerzas de seguridad para proteger su sede de Detroit, donde se encuentra su centro de investigación y principal. Paradójicamente, aunque CyberLife comercializa muchos modelos destinados, sus propias fuerzas de seguridad están compuestas exclusivamente por humanos. Cuando estalla la revolución, la seguridad de CyberLife, temiendo el ataque de los divergentes, se retira a la sede de CyberLife y se prepara para defender sus almacenes de cualquier asalto o infiltración. Y varios de vosotros estáis muertos. Puedo hacer variación. ¿Qué variación puedo hacer? Nieve y tal, vale. Y no hay nada más. Quedarían unos... 1, 2... 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personajes más. Pero para la primera tampoco está nada mal. Banda sonora. Vídeos. Puedo comprarme esto y ya está. Banda sonora. Voy a coger estos ya que estamos. Ahí no llegamos a los últimos. Triste. Pero bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Ilustraciones que no vamos a poder ver, tristemente. A lo mejor algún día en algún universo alternativo conseguiré más puntos de bonificación para poder conseguir todo. Pero por ahora vamos a contentarnos con escuchar más música. We Are The People. Los juegos como Detroit Become Human son profundamente inspiradores por su cercanía a lo cinematográfico. A menudo escribo la banda sonora de un juego del mismo modo en que lo haría para una película. We Are People es una composición que aspira a crear una experiencia cinematográfica para los jugadores. El tema de los prejuicios y la esclavitud es complicado y oscuro, pero la representación de la esperanza y la libertad está tan enraizada en las acciones de Marcus que, musicalmente, necesitaba tantos momentos de luz como de oscuridad. Bueno, supongo que deberíamos hablar sobre cómo... sobre este juego, este bonito juego, este gran juego, horriblemente bonito juego, que es Detroit Become Human. A mí me gusta bastante. Mucho respeto a toda la gente que ha participado en este juego por crear algo así. Increíble es increíble, o sea, ¿qué más puedo decir? Hay tanto trabajo puesto en este juego que wow. Y realmente hay bastantes más finales de los que parece. Hay muchas opciones que puedes tomar y hay cosas que yo nunca hubiese visto si simplemente dijese, bueno, pues me quedo con el final regular, normal y todo. Es cierto que realmente esas divergencias en los finales, nunca mejor dicho, aparecen más bien al final del juego. Realmente no hay tantas... O sea, es lo mismo en los primeros capítulos. Porque como me pasó en el Club Edén. Porque en el original sí recuerdo que pude... En el original sí pude llegar a la parte de llegar a las Tracys y tal. Y poder completar esa parte pero al fin y al cabo, si solo te pierdes lo que hay más adelante, realmente no es un camino diferente, solo... en vez de decir como has pasado por otro camino, es como estás pasando por un camino y paras y vas al siguiente, ¿sabes? No es tan así. Y al fin y al cabo también te dieron me han dado los otros... Me dieron los personajes, aunque nunca los hubiese visto. Por lo menos la Tracy con el pelo... La Tracy de pelo naranja, porque la de pelo azul sí que apareció en las cámaras y tal, pero aunque tampoco supiésemos nada sobre ella. Así que... No sé. Realmente no lo sé. Me gusta que haya tantas opciones, pero estaría bien que hubiesen más ramificaciones desde el principio del juego, diría yo.
Que sí, hay muchas cosas que tienes que hacer al principio del juego para que puedas hacerla más tarde. Pero... no sé, me gustaría que... cosas que pudieses hacer al principio luego te llevasen por un camino completamente diferente. En vez de... cosas como... como haces esto y puedes ahora más tarde, mucho más tarde, desbloquear algo. Es... no sé. Está bien, supongo. A ver, sí, está bien, porque el juego es genial, pero... no sé, es algo que veo bastante en los juegos de decisiones, que pues, supone que puedes tomar decisiones. Que muchas de las cosas que haces al principio realmente solo te llevan a puntos específicos y luego, pero la historia se queda más o menos por lo regular en el mismo lado. Como en Until Dawn, por ejemplo. Que las escenas realmente son las mismas. Solo que una persona puede estar o no, y eso cambia si la persona muere o no, si y tal y tal. Hay algunas cosas que sí necesitas que ocurra a esto para que ocurra lo otro y tal. Y en ese sentido yo diría que Until Dawn no es tan bueno como Detroit. Aunque el juego, o sea, Until Dawn como el juego, la historia del juego, yo diría que me gusta más. Aunque sea un poco más complicado y no la entienda tanto, pero yo diría que me gusta más. Los personajes, por otro lado, yo diría que personajes como Marcus o Kara necesitan un poco más de desarrollo para saber quiénes son, porque al fin y al cabo Marcus acaba siendo el líder y solo es el líder y nada más que el líder. Mientras que Connor, por ejemplo, por otro lado, es un detective, pero al fin tiene a Han como su amigo y tal. Y dice, me gustan los perros y me gustaría saber sobre... me gustan los perros y me gustaría llegar a escuchar música, ¿sabes? Tiene como interés por la vida y Marcus es muy... soy el líder, soy libertad, mucha libertad. Y lo mismo también pasa con Kara, por ejemplo, que es... soy madre, mi única cualidad es ser madre, yo madre de Alice, madre. Y tal. Porque con los personajes de Until Dawn sí hay un poco más de depth. Como que son más humanos al fin y al cabo. A ver. Philip Shepard, In the Cold. La mayor parte de las aventuras de Kara suceden en el mundo exterior y muchos de sus retos son contra los elementos. Este juego es tan cinematográfico que muchas veces, al mirar la pantalla, me olvidaba de que el origen de la lluvia y de la nieve eran líneas de código, lo mismo que la propia Kara. Quería que el frío y la exposición a los elementos se reflejaran en la música, pero a la vez también quería encontrar el modo de representar la idea de una calidad mental y interna, incluso el germen de un amor que podría quizá hacer que una persona o una inteligencia artificial se enfrentasen a cualquier cosa del mundo exterior. Quería contrastar la sensación del frío implacable con la de un recuerdo afectuoso. Hay un coro orquestal recurrente que quiere dar a entender que la música está respirando con cada acorde. Ocultos en todas estas capas están los temas de Kara y Alice, entrelazados en melodías soterradas. Philip Shepard. Y sí, hay varios momentos en los que Kara muestra bastante más emoción. Pero especialmente son los momentos en los que Kara no está feliz, básicamente. Cuando Kara está feliz, es siempre Alice, Alice, Alice. Me preocupa Alice, no hay mucho de... ¿Quién es Kara? ¿Quién es Kara en sí? ¿Qué es lo que...? No hay... como Kara tiene intereses de algo ni nada, solo es... Alice, Alice, Alice y Alice, y Alice siempre, y Alice y tal, y Alice, Alice siempre, y todo Alice. Mientras que por otro lado está, como he dicho, lo de... cuando todo está triste y tal, se ven más emociones por parte de Kara. Porque... por ejemplo, un ejemplo de Kara siendo muy como no emotiva sería como por ejemplo, con Ralph lo entiendo. Porque Ralph es una persona que no es... que acabas de conocer, literalmente acaba de amenazar a la niña y tiene un cadáver, ha matado a alguien, estás como... Pero no hay ninguna especie de empatía que yo vea de cara por Ralph, ¿no? Porque sí, son androides y tal, pero yo diría que
una persona debería tener un nivel de empatía normal, o si no sería como un sociópata o algo así, pero no sé, no lo sé. No soy psicólogo ni nada, no sé sobre la psique humana, así que no puedo decir mucho. Pero yo cuando veo a Ralph me siento mal porque ha sido maltratado por todo esto y tal. Y Kara solo está como, tenemos que irnos, hay que irse, vámonos, tengo que irme, déjales, me voy, chao. No hay nada de... Ay, Ralph, no hay ningún... Ralph. Pero también lo entiendo porque es un desconocido y es amenazante, es intimidador y lo que sea. También está Luther, por ejemplo. Kara y Luther, pues sí. Son como... Están amigables los uno al otro, pero tampoco hay tanta conexión entre ellos, ¿no? Esta familia, dice familia, pero no hay... O sea, el único momento donde Luther y Kara están como vulnerables uno con el otro es como en la cueva del pirata, que se sientan a hablar de Alice, de lo que ocurre y tal. Y Kara está... diciendo contando la historia, se encantan al gran gigante y lo que sea. Luther muestra sus emociones mucho mejor que Kara, y Kara es nuestro personaje principal, así que... No sé, me parece un poco raro. Especialmente lo de las emociones, como decía, estaba... Cuando está la opción de... No tienes los tickets, no tienes los billetes, así que tienes que cruzar por el río. Y al final acaba, si Kara empieza a morir, o Alice y tal. Y que Luther, cuando Luther muere, nadie dice nada, si mal no recuerdo. Están como, ¡ah, Luther! Y ya está. No hay ningún... ¡Ay, Luther! No, Luther. Es solo... ¡Oh! Y Luther está muerto. Pero... Kara, cuando ocurre algo a Alice, está como... ¡Ah! ¡Ah! Pero no, o sea, no está como no es todo el... No es como, Dios, qué pena, no es eso, no es lo que quería decir. Es literalmente, se ve la emoción en Kara, el como... No sé cómo explicarlo, pero se ve ese... literalmente es la emoción, se le ve en ella el sufrimiento, ese dolor, pero aún así está como, somos libres, somos libres. Hemos llegado, lo hemos hecho, Alice, lo hemos hecho. Y duele tanto realmente. Te trae ese dolor sobre ver que la niña y Kara no van a poder llegar a ser libres, pero de alguna forma sí lo son. Es enternecedor y al mismo tiempo es tan trágico. Y en ese momento las emociones de Kara sí se pueden ver con una gran facilidad, y es tan bonito y al mismo tiempo tan triste, y es tan trágico. Te hace que, por lo menos personalmente, a mí me hace querer llorar. A ver, ¿qué es esto? Marvin Minsky era una de las personas más inteligentes conocido, fue pionero en el campo de la inteligencia artificial, y en su extraordinario cerebro siempre hubo espacio para el juego y un fino sentido del humor. Marvin era también un músico excelente, y su esposa Gloria y su hija Margaret me han concedido el privilegio de trabajar con grabaciones de improvisaciones y composiciones suyas al piano. Tras su triste fallecimiento tuve la idea de marcar una de las hermosas piezas de mi amigo con una orquesta grabada en torno a él en Abbey Road. Sé que a Marvin le habría encantado este videojuego, sus profundas reflexiones sobre la inteligencia artificial, sus narrativas multilineales y su espíritu. Por eso escondimos su hermosa música en el juego. Marvin escribió lo siguiente: para crear máquinas que hagan películas basadas en guiones, aún necesitamos más teorías sobre cómo funciona nuestra mente. Si trabajas en los medios, es decir, si utilizas los medios para cambiar lo que piensan los demás, necesitas tener teorías sobre otros campos, sobre el pensamiento y la razón, sobre la memoria, sobre las emociones y sobre la naturaleza misma de la comunicación. Philip Shepard. Bueno, continuando con la charla sobre Detroit. Marcus, como dije, no tenemos tanto este es Marcus quiere esto, le gusta esto y lo que sea, y es una persona individual y tal. Simplemente es literalmente una... No literalmente, a ver, es una máquina de libertad.
Sí, libertad, 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 libertad. Los únicos momentos en los que Marcus tiene como ese, como wow, soy una persona, es cuando dibuja el cuadro, por ejemplo. Porque antes de eso es como está perdido y tal, y es medio robot, pero está descubriéndose. Y dibuja el cuadro y es como wow, tiene esa emoción dentro de él y no las puede sacar y lo que sea. O cuando muere Carl en la opción de no empujar a Leo y está como papá. Y en ese sí, esa emoción, como digo, ver más cómo le importa a Marcus, Carl y todo. Y algunos de esos momentos de emoción también se ven con la gente a su alrededor en Jericho, por ejemplo. Que sí, estás todo lo de estar con North y el amante y lo que sea. Pero tampoco se le ve demasiado entusiasmado sobre ello, ¿no? Que hasta que yo veas, tiene la cara muy como sin expresión alguna, no hay sorpresa, no hay algo, simplemente es como mirar a la distancia y tal. No hay muchas sonrisas ni nada. The Whiskey Charmers, Can't Live, de 2012, Shepard y Davers han publicado 2 álbumes. The Whiskey Charmers, su primer trabajo en 2015 titulado como el nombre del grupo, y The Valley en abril de 2017. Mike Morrison de Americana Roots UK dice del nuevo disco The Whiskey Charmers solo tienen 2 álbumes en su carrera discográfica, pero ella es una de mis bandas favoritas del siglo XXI. Los fans suelen describir el sonido de The Whiskey Charmers como la sensación de conducir por el desierto en un descapotable o estar en un bar de carretera solitario lleno de humo de tabaco dentro de un spaghetti western. Se les ha comparado con The Cowboy Junkies, Mark Knopfler y Loretta Lynn. Es posible que puedan marcárseles dentro de la categoría outlaw del género Ameripolitan creado por el legendario artista Del Watson. William P. Davis, antiguo subdirector de Country Music Hall of Fame and Museum de Nashville, opina distinto. He escuchado a muchos buenos músicos. The Whiskey Charmers no me recuerdan a nadie y para mí ese es uno de los mejores elogios que se pueden hacer a un artista. Sí. Me gusta música del oeste, que suena algo así. Me gusta. Es que literalmente me recuerda a la música del oeste, sinceramente. Viejo oeste, spaghetti western. No sé dónde aparece esta música. No me suena. Pero bueno. Como decía, Marcus tiene esos pequeños momentos como con North a veces, pero muy a veces. Y con Simon, por ejemplo, que está Simon y está Marcus, y aunque tampoco en ese momento Marcus tampoco tiene como ninguna expresión facial, sí está esa emoción de se abrazan y tal. Y cuando está con Josh y está Josh como me has salvado y yo te seguiré a no sé de dónde. Marcus no tiene una expresión en la cara. O sea, no necesitas tener una expresión como hoy, o sonrisa, o muy enfadado. Pero no tiene ninguna emoción aparte de estar confuso. Y tiene sentido también. Que es literalmente el líder de una revolución para ir en contra de un genocidio y levantar a un pueblo para reconocer que sean libres. Habría mucha preocupación en todo momento. Pero no, una persona no tiene solo preocupación en la mente, diría yo. Y o sea, momentos de emoción, por ejemplo, cuando está con Cara y se le ve que se siente mal por lo tal en la Noche del Alma. Esos sí son más. O con Connor, que está como cuídate y tal, eso. Y literalmente Connor y Cara no se han visto Marcus con ellos no se conocen de casi nada. Tienen más relación con los de Jericho o lo que sea, y aún así no tiene esa emoción que yo estoy pensando. No sé. Connor por otro lado sí es muy... se le ve... o sea, literal... Connor no tiene emoción, pero tiene emoción.
Y creo que Connor es mi personaje favorito de los tres. Luego sería... No sé, los otros dos están muy igualados, pero Connor es mi personaje favorito. Yo creo que es el que más se desarrolla. Me gusta Connor. Y también es el que tiene la historia un poco más simple, diría yo. Porque Connor hace esto y lo otro, y Connor va de misión a misión, y al final, viendo cada cosa, se desarrolla, tiene amigos a Hank, y ya está. No tiene mucho más. Es solo el detective enviado por Cyberlife. Pero aún así es más... me gusta, es el que me gusta más. Rock and Roll de Detroit, Rocket 475, Go to Hell. Para la mayoría de la gente esta frase evoca la imagen de Iggy Pop. A otros puede traerles a la mente la reciente explosión de bandas de la ciudad del motor. Pero, para quienes saben de verdad, el Rock and Roll de Detroit solo significa una cosa: Rocket 455. A estos chicos les influyó el clásico sonido de Detroit, pero Rocket lo llevó más lejos, le añadió algo. Lo utilizó únicamente como uno de los muchos ingredientes de su increíble sonido. Rocket 455 puso el rock and roll de nuevo en su sitio y abrió el camino para las bandas de Detroit de hoy. No sorprende a nadie en Detroit que la escena de la música underground haya tardado 20 años en llegar al nivel de Rocket 455. Parece que estos chicos estuvieron siempre por delante de su tiempo. Aunque por desgracia Rocket es una leyenda musical en el área metropolitana de la ciudad del motor, no recibió el reconocimiento que merecía fuera de esta zona. Nunca lograron plasmar de todo el vinilo esa energía rockera del medio oeste, alimentada por angustia vital que se vivía en sus conciertos en directo. Esta venerable colección de canciones es lo más cerca que estarás de uno de sus directos. Esta canción creo que estaba en el coche con Hank, cuando estaban yendo en Socios, cuando estaban yendo a la casa de Ortiz. Y sinceramente creo que en cuestión de diseños, Connor es genial. Me encanta Connor. Marcus sigo pensando que le quedaba mejor tener los dos ojos del mismo color, aunque supongo que sí el simbolismo de que estaba roto, se arregló y ahora es diferente. Supongo, estaba bien. Y el diseño de cara, no sé, no me convence. El pelo corto de cara me gustaba bastante más cuando tenía la coleta. Pero también es que tampoco importa si le gusta o no. Es básicamente necesitaban cambiar la imagen para que no lo reconociesen. Y si a cara le gusta, pues ¿qué más da? Pero a mí... ¿qué más puedo decir? ¿Qué os puedo decir sobre todo? ¿Qué más puedo comentar? A ver, Voices, White Shag. Para el formidable y potente trío de rock psicodélico de Detroit, White Shag, el énfasis está en el énfasis. Laura Mendoza, voz bajo, Jorge Cortez, voz guitarra, y Joe León, batería, no están haciendo su trabajo si no tiran abajo la sala de conciertos. Su modus operandi es la energía y lo suyo son las raíces más ásperas, estridentes y profundas del rock. Con un premio de la música de Detroit al mejor grupo de hard rock en el bolsillo y un Punk Rock Night Award de Indianapolis al mejor grupo de rock no local, White Shag no solo está conquistando Detroit sino todo el país. Como lúbricos y revoltosos predicadores de la buena nueva de una música de rock descarnada, temperamental y energética en alguna carretera perdida, transitada únicamente por balas perdidas, moteros empedernidos o hedonistas hiperchutados de rock alternativo que necesitan su dosis de ritmos etílicos, aullantes sonos y ritmos explosivos, los White Shag evangelizan desde un altar lleno de efigies de Iggy Pop y pasan las páginas del Novísimo Testamento de Queens of the Stone Age. No sé sobre música, lo siento. Detroit, música excelente, me encanta los temas oficiales y los temas principales de los personajes, increíbles, especialmente los de Marcus y... no los Marcus, los de Connor y Cara, me encantan. Me encanta el sonido como futurista que tiene Connor, ese sonido como analítico. Los violines, la emoción de la música de Cara. Y la música de Marcus, yo creo que describe a Marcus como es
esa intensidad de ser la libertad y el mundo y lo que sea. Ese epicismo, como todo epiquísimo y tal. ¿Dónde estaba esta música en el juego? No acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La historia está bien. Me gusta la historia. Sigo pensando que... O sea, Connor me encanta la historia. Connor, genial. Me encanta. En los varios finales que tiene, me encanta la historia de Connor. Cara, a lo mejor necesitaba más tiempo desarrollando las relaciones con otros personajes que tiene alrededor. Y también más tiempo desarrollando lo que sería Cara en sí misma. No sé, yo creo que Cara realmente se basó demasiado en soy madre de Alice y es lo único que soy. Es lo único que quiero y lo que sea. Y Marcus, no sé, me pareció la historia más floja de las tres. Creo que sí debería de haber bastante más como relación con los compañeros que tiene alrededor en Jericho y definitivamente mucho más introspección en cuestión de Marcus. Porque Marcus básicamente estaba en el vertedero, salió del vertedero y ya era una persona completamente diferente. Creo que debería haber más... habría que saber más sobre Marcus. Y también la historia de Marcus tampoco fue la más emocionante, supongo. El episodio de Jericho, uno de los peores del juego, diría yo. Ir por ahí buscándolas. Literalmente solo jugaron la primera vez y ya está, básicamente. Emily Rose Seven Moon, la obra de la galardonada cantante y compositora Emily Rose de Detroit, Michigan, es inteligente, atrevida, sincera e incisiva. Rose tiene previsto publicar su quinto álbum de estudio en 2018. Me gusta que la música que utilizan es de Detroit, específicamente, o de Michigan en general. Me gusta que sean fieles a lo que es el sitio. ¿Qué más puedo hablar de Detroit? Gráficos increíbles, me encantan los diseños de prácticamente todo. Las camisetas... La ropa para los niños con gradientes me parece horrible. No me gusta esa ropa para los niños. Especialmente la de la niña esa que tenía... ¿Cómo se llama? ¿Zoe? Creo que se llamaba. Zoe. La niña pequeña, rubia, con la chaqueta rosa, morada y azul. Horrible esa chaqueta. No, creo que dije en algún punto durante el juego que quería tener una chaqueta así. Pero solo para tenerla. O sea, literalmente una chaqueta pequeñita. No para usarla ni nada. Solo para decir, mira esta chaquetita de mierda. ¿Qué más puedo decir? Me gusta que hayan personajes recurrentes de fondo, como esa mujer de... Porque a lo mejor solo estaban reutilizando modelos, pero si realmente son las mismas personas me parece increíble. Porque vimos a esa mujer por primera vez en la Marcha de la Libertad, la que era pelirroja con los ojos azules, y luego la segunda vez en el final, en la batalla con Detroit, con el pequeño bebé, que estaban llevando un carrito también, si mal no recuerdo, y se les fue el robot.
Muy interesante. ¿Qué más puedo decir? Muy futurista todo en 2038. No sé yo. Todo muy futurista. Especialmente la... Uy, ¿no hay datos? ¿Cómo no hay datos? ¿Qué significa? Ah, bueno. Específicamente todo lo fatalista que es la vista general del planeta, todo lo de se han extinguido las abejas y se han extinguido las abejas y el mundo se va a acabar y hay el calentamiento global, que sí, estamos jodidos bastante, pero y aún así podemos hacer algo ahora, deberíamos hacer algo, pero no sé, me parece tan malo como de lo que se hablan en las revistas, como tan horrible y se ve tan normal al fin y al cabo, como es básicamente como estamos ahora mismo. Estamos en una situación muy peligrosa para lo que sería el mundo, básicamente. El calentamiento global es un problema bastante serio y todo, y no estamos haciendo nada. Y estamos sufriendo porque las temperaturas tan altas que están haciendo ahora mismo en verano, por Dios. Y tal. Pero no sé, no... O sea, había mucho escrito de ello, pero no he visto... No lo he visto en el juego. Estaba muy escrito, pero... Sí, lo que se ha visto han sido las consecuencias, como el éxodo al centro de las ciudades y de los países. Eso sí se ha visto, que Detroit está como bastante hecho mierda y tal. Estaban reconstruyendo y lo que sea. Eso sí se ha visto. ¿Qué más puedo decir? ¿Existe el distrito de Ferndale en la vida real? ¿Cuántas cosas de las que están muestran existen en la vida real? Porque sé que el espíritu de Detroit, esa estatua sí existe. Sí. Y también la catedral que mostraron en la obertura y estaba como al lado de la plaza de matices de color. Me gusta que sean muy fieles a lo que sea la vida real, al Detroit de verdad. ¿Y qué más puedo decir? No sé, no me sale nada demasiado ahora mismo. Me gusta mucho el juego. Sí, me gusta el juego. A lo mejor debería, como lo que estaba hablando antes de hay muchas opciones que realmente no importan al principio. Como el episodio de Roto. Lo único que cambia es que si Carl muere o no. Y al fin y al cabo Marcos acaba o hablando de la lápida o hablando de la Carl. Pero mucha diferencia no hace. Y realmente de una forma u otra te disparan en la cara. No hay mucho que puedas hacer ahí. Me gustaría ver un juego en el que tus decisiones realmente cambian la historia por completo. Sería increíble. Pero también sería mucho trabajo, supongo. Pero bueno, cosas así. Vamos a ver más vídeos. O bueno, vamos a ver vídeos en general, todos los que podamos. Creo que deberíamos empezar con los más regulares y ya vamos a los especiales. Primer tráiler, 2015. Primer tráiler, 2015. Vale. Detroit. This is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end
One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. Esto es lo que me hubiese gustado mucho más que estuviese en el juego. Cara siendo una persona, Cara estando sorprendida por la vida, esto me encanta. O sea, ¿qué está diciendo Carla? Cara saliendo por ahí y dándose cuenta del dolor que hay. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live. To figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. No, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Me encanta este puto tráiler. Ojalá este hubiese sido el Detroit el juego que hubiésemos tenido. ¿Te imaginas Cara como la líder de los androides? Como soy como RA9. Como soy la primera que salió a la vida y estoy mirándolo todo. Y es increíble y lo que sea. Y yendo a por ello y buscándolo y lo que sea. Pero aún así, esto es increíble. Esto me encanta. A lo mejor Cara se encuentra en algún punto Alice y ayuda y se hace pasar por un androide normal y va con todo y lo que sea. Eso incluso sería increíble. A lo mejor incluso una como Cara divergente que va a liderar los androides y lo que sea y todo eso. Y los androides que pasan y miran. Esa es un androide y está pasando por la calle como si fuese una persona normal. Y todo el mundo está como confuso y descubren y de ahí se empieza a propagar esa especie de como virus de todos estamos vivos. Y en algún punto Cara encuentra a Alice y decide, quiero ayudar a esta niña. Quiero ayudar a uno de los nuestros. O quiero simplemente ayudar a la niña, porque lo que sea, y voy a hacerme pasar por androide, y a lo mejor pierde la memoria cuando todo, y tiene que volver a empezar, y con Cara... O sea, Cara tiene que volver a empezar de nuevo, y descubrirse otra vez. Y al final se da cuenta de que no necesita... No es algo que ocurra así de la nada, es algo que ella es. Ella es una persona, y no hay ninguna duda en su interior de que puede ser más que solo un androide. Y Alice le ayuda o lo que sea y van juntas y es una... A lo mejor en ese sentido hubiese estado mejor que Alice fuese un androide. Y como quiero ayudarla y quiero estar a su lado y lo que sea. Eso sería una historia increíble. No sé qué podrían haber hecho con Marcus entonces. A lo mejor Marcus como un ser más roto, a lo mejor. Como un ser más... Como todos los personajes de Detroit son buenos en un sentido.
Kara solo quiere ser una madre, Connor está un poco en un sitio gris, pero al final acaba siendo mejor. Y Marcus es literalmente el líder de la revolución y quiere lo mejor para el resto. Pero ¿y si Marcus hubiese ido por un camino más oscuro? ¿Y si Marcus hubiese sido más agresivo, con más problemas como con sus emociones y tal? ¿Y si Marcus hubiese perdido definitivamente a Carl, por ejemplo? Y está como... Esto es lo que son los humanos son horribles. Y me han quitado a la persona que yo quería y lo que sea. Y a lo mejor los otros personajes pueden convencer a Marcus de que hay algo mejor. Y lo que sea, él es como Connor también. Pero en el sentido de que Marcus es solo un divergente que ha perdido el camino. Y Connor es un androide que va a ser divergente. ¿Sabes? Me hubiese interesado saber cómo hubiese salido ese juego. Me hubiese interesado bastante ver más sobre eso. Sobre mis propias ideas, como si eso hubiese sido posible. I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that. Pero los tráileres y los vídeos promocionales ponen a Kara en una... Me muestran más sobre Kara que el juego en sí. As a different, much older person, and whether or not she had changed, and I'm very happy to say that with Detroit I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara, in a very, not robotic, but, you know, android, other way, and getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really, really flattering black wetsuit type thing. And you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas. Es increíble ver el juego, pero todo lo que fue grabado. Different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cage, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye. He's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it, and it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with Eso tendría que haber sido increíblemente divertido. is this one. And I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then, as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So, it's wonderful. In the game Detroit,
comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. Me gusta como este hombre se le nombra como Carlos, el androide Carlos. Aunque este hombre también es muchos otros modelos de androide. Pero también es específicamente el que supongo que la gente conozca mejor. O ese modelo de... ese diseño era increíble. I think that a group that feels marginalized feels like they deserve and have earned access to themselves. Me encantan estas ilustraciones. Trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it. Me hubiese gustado que Detroit también fuese un juego más... un poco más dramático. Porque todo en el juego ya es... o sea, las charlas, la filosofía y tal ya es bastante dramática en sí. Pero me hubiese gustado que lo que sería la cinematografía, la luz y la animación y todo lo que sea hubiese sido mucho más dramática. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have. También hay cosas que el juego debería decirte más, como... creo que el juego debería darle más importancia a... porque en el principio del juego te dice cada segundo cuenta y no es realmente verdad en todos los casos. Yo creo que deberían haber hecho más como actúa rápido, es posible, actúa rápido porque habrá situaciones en las que sí tendrás que actuar a lo más rápido posible y tal. Creo que deberían de haber dado más importancia al sistema de R2 de parar el tiempo y mirar alrededor, porque hay varias cosas que mucha gente se pierde porque no se da cuenta de ellas o piensa que no hay algo que puedas hacer desde una primera vista. First of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ¿Este hombre es David Cage o David Cage? We wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in todos los monitores de él. The writing team will argue about what would that character do, but ultimately you have to decide what happens and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer because your job is to provide a narrative. Había una como especie de muñequito pequeño de madera con un culo enorme. Pero era como un muñequito de madera hecho de cubos y como los muslos eran cubos enormes. The audience is in some sense responsible for what happens to the characters. It's just a few cans. Come on, let's go. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages. But here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. Esa interfaz me gusta. Our final act. We have around 1,000 different scenarios.
And every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. ¿Qué parte del juego era esa? ¿La de Marcus que aparecía en la pantalla? ¿Era Capitol Park? Uy. On est parti avec l'intention Esa música no está en sincronización. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. Minka Kelly es una mujer muy guapa. I was until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new, what do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them, what I'm doing for them, and what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's all. So it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you would go first to check that it's safe. Okay, sure. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree as the story grows out. I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge, because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The character's costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were
even surprised by the challenges that come with such a big tree structure. And we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. Sí, pues como decía, sí sería muy horriblemente complicado hacer que las ramificaciones del juego fuesen a diferentes sitios completamente diferentes. Sí sería bastante trabajo, todo muy complicado. Produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people, and to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built, and for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. You're sending an android? All right, man. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character. Todo lo ponen, incluido los dientes y tal, madre. We show them the design, what their image will be. El tema de cara es tan bueno. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear Dun me? dun 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 dun. So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming.
while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are two types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. Ah, eso es, sí, ese. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set, so it's quite a massive production. But so much happened on this set, between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it and working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd.
It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. Huh. Bueno. ¡Música! Pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive, and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the soundtrack also had to go in that direction, supporting the 3 characters' very different stories. We really wanted 3 colors, 3 musical sound identities, and from there, having 3 composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. Exactamente we were lo que very dije. fortunate to find 3 incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and a producer, and today we're at Abbey Road Studio 1, which is my favourite studio in the world, and today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. ¿Te imaginas estar en ese sitio? Ay, mamá. Ay, madre. Sería wow. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music. And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Oh. Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, and just using like a 2-syllable motif, and it sounds like this. We're going to pull through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. Ah. And all the time that's fitting over it. So it kind of works in lots of levels, and in fact every single theme in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters.
Ah, me I really encanta. had to tap into everything I feel about my daughters. I'm thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, Dun, 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 that's dun, totally dun, where it dun, came dun, from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm going to be mortified. You know? They're over there! Starting a new project, for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. Oh. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm gonna just get on the computer and just create it. I rather be able to play these instruments physically. Oh, that's nice. You can do that. As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less an Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm gonna work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continued to rage in several major districts across the city. Some people are asking, have androids become a threat to our security? When I first started really digging in on Marcus, the one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in.
It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out of these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well, where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, but I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where people are really gonna notice the music and kind of how it was crafted, and, you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. Ok. Vale, cortos. Chloe. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Juan. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Qué miedo daría eso. Básicamente, ¿eres la primera androide en pasar el test de Turing? Ah, pues sí, lo que sea. Pero bueno, o sea, yo puedo hacer mucho más. O sea, ¿puedes hacer mucho más que los androides? Sí, bueno, pero eso es gracias a los humanos. De todas formas, yo no tengo algo que ellos tendrán siempre. ¿Y qué es eso? ¡Un alma! Es como, Dios, qué horror. In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. We're here in Production Unit 4.
Could you explain in a few words how the androids are made? Sure, yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello, I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day, our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you, that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me. Ay, vaya mentira, 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 mentirijilla, mentiras. Mentiristas, mentiristas. Es raro ver a Kamsky tan joven. Bastante raro. Vale. Algo que quiero hacer antes de nada. De terminar todo esto. Hay una sola cosa que no me ha quedado... No me ha dejado bien... buen sabor en la boca de todo esto. Y esa es... el Club Edén. La última vez que estábamos aquí... la cagué. Así que vamos a hacer esto bien. Si puedo. Y estoy haciendo ahora mismo la miniatura para este vídeo. Así que... por eso estoy mirando tanto abajo. Vale. Jugamos. He came in maybe 2-3 times. I mean, these guys, they don't really talk very much, you know? They come in, do their business, and then go on their way. You ever had any trouble with androids before? Try again. No way. Once. We lost a model 2-3 months back. Same model. Just vanished. We never found out what happened. Siempre tiene una voz tan...
He vanished me, never know what happened. Maybe. Se desvaneció, o sea... Yo no sé qué pasó. Can you rent this, Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, Lieutenant. Just trust me. Venga, dale. Hello. A 30-minute session costs $29.99. Please confirm your purchase. This is not gonna look good on my expense account. Purchase confirmed. Eden Club wishes you a pleasant experience. Me gusta como el androide está como... Ajá, grande, yo soy la buena elección, qué bien. Follow me. I'll take you to your room. ¿Te imaginas un sistema de divergentes en el que los divergentes no están como, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? Sino como se convierte en una jerarquía extraña en la que están, yo soy la mejor puta, no, yo soy la mejor puta, yo soy el mejor puto. Y a escondidas están deliberando quién lo hace mejor. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. A ver, segundo intento. Let's try this one. No le he dado. Yo no lo he dado. No sé por qué, pero yo no lo he dado. Tú. Vale, tú no puedo conectar. ¿Con quién sí? Vale, ese, el de allá. Joder, me he ido al fondo. A ver. Vale, regresó al club. Siguiente. It saw the blue-haired Tracy. I know which way it went. Then go for it. Tú. There are androids everywhere. How are you gonna Ahí va. Vamos. A ver, uno de vosotros, tú. Ajá, ahí está. Volvió a la sala azul. Vale, regresar aquí. Tú. No. No. I lost its track again. ¿Tú? ¿Puedo preguntarte a ti? Quiero... Vale, pues los de aquí. Tú. No. La del centro. Bailando, 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 bailando. ¿Vio algo o no? No, vale. Vale, minuto, no pasa nada. Tú. No jodas. Un minuto. Vamos, dame algo, dame algo, dame algo con lo que trabajar, joder. Esta de en medio a lo mejor puede ayudarme, por favor. Ay, madre de Dios. Por favor, dime que sí, dime que sí, dime que sí. No, joder.
Nadie en esta habitación ha visto a la puta... Joder. ¿En serio no puedo hablarle a este? Tú has visto algo seguramente. Dime, por favor. Está ahí, haciendo lo que sea. Bla, bla, bla. ¿Cómo no ve nadie nada? Joder. ¿Puedo volver atrás, por favor? ¿Cómo es que nadie ve nada? De vuelta aquí. A ver, otra vez. Came in maybe 2-3 times. I mean, these guys, they don't really talk very much, you know? They come in, do their business, and then go on their way. You ever have any trouble with androids before? No way. No. Once. We lost... Excuse me, Lieutenant. Can you come here a second? Found something? Maybe. A ver, tú. Can you rent this, Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, Lieutenant. Just trust me. A ver. Hello. A 30-minute session costs $29.99. Please confirm your purchase. Ajá. Vamos. This is not gonna look good on my expense account. Ya, ¿a quién le importa? Dale. Delighted to meet you. Follow me. I'll take you to your room. Mm-hmm. Okay, now what? Holy shit. What the hell are you doing? Ahí está. A ver, Tracy de pelo no sé qué, se fue a no sé dónde. It saw something. Sí. Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. Vale, a ver. Última posición aquí. Tú lo has visto. Let's try this one. This better be worth it. Está así, bailando, mirando de lado a lado. Ahí está. Regresó al club. Joder. It saw the blue-haired Tracy. I know which way it went. Then go for it. Fui a por There are androids everywhere. esta, creo. Which one saw the Tracy with blue hair? I know which direction it took. I just need to... Está haciendo esto, está mirando abajo al lado. Pues no, no fui a por esta. ¿Qué fue la mujer negra que estaba aquí? Sí. Vale. Volví a la sala roja. Joder. ¿Quién vio? Creo que fue este. No, el blanquito. Le pregunté a él. Sí, vale. Volvió a la sala azul. La sala azul que está donde. Si esta es la... Si por aquí está el rojo, fue por aquí. ¿Y qué hizo entonces? Tú. Ahí está. Hija de puta. Se ocultó en un cuarto. ¿Qué me dice eso?
Sí, salió de la habitación. Ah, y ahora puedo mirarle a este. Por Dios. Fregando, aquí está ella. Y yo por la puerta del personal. Y ahí está. Vale, por fin. Fucking A, this is crazy. Wait. I'll take it from here. Vale, vale. Shit. We're too late. ¿Esto qué es? A ver, puedo... A ver. Ropa... No... Hank, ¿qué haces? ¿Cuál es la situación? Christ, look at them. They get used till they break and then they get tossed out. A ver, aquí. Esa es la otra Tracy, la del pelo naranja. ¿Revista? ¡Revista! ¡Revista! Soldados androides, máquinas de matar perfectas, los primeros inmortales están entre nosotros, las máquinas microscópicas que podrían hacernos vivir para siempre. A pesar de los inmensos avances de la medicina, muchas enfermedades siguen eludiendo los esfuerzos de médicos y cirujanos, pero esto podría estar a punto de cambiar. CyberLife ha creado un nanoandroide capaz de entrar en el cuerpo de un paciente programado para combatir células cancerígenas, potenciar el sistema inmune o revertir defectos genéticos. En unas pruebas clínicas recientes se utilizaron millones de estas máquinas diminutas para atacar células cancerosas. Una vez erradicado el cáncer, los... You don't have to worry about how they feel. Next thing you know, we're gonna be extinct because everybody would rather buy a piece of plastic than to love another human being. Una vez erradicado el cáncer, los nanoandroides salieron del organismo a través de la orina del paciente. En palabras de Derek Ross, jefe del Instituto Nacional de Extensión Vital, los primeros inmortales están entre nosotros. Erradicar el cáncer, las enfermedades del cerebro, el colapso de órganos va a aumentar la esperanza de vida hasta niveles sin precedentes. Pero el famoso economista y escritor Yuri Makesh advierte una consecuencia involuntaria. Ya tenemos una población envejecida y un número menguante de jóvenes sosteniendo la carga. Si el desempleo aumenta, ¿podemos de verdad permitirnos que se eleven millones la cifra de personas mayores que tendrán los más jóvenes a cargo? Déjame leer más, le di sin querer. Siguiente. Las nuevas potencias, las nuevas economías firman un tratado de unión comercial. Vale. ¿Por qué los banqueros se pagan tanto a sí mismos? Cultura de las primas. Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, las hasta ahora llamadas economías emergentes, acaban de firmar un tratado de unión comercial que reducirá los aranceles y fomentará los intercambios entre estos países. Se dice que China es el principal promotor del acuerdo. Xi Deng, ministro de Comercio Internacional de este país, escribió el acuerdo como una asignatura pendiente y otra prueba de la que las llamadas economías emergentes han emergido de verdad. Al parecer, el acuerdo cubrirá una amplia gama de productos e intercambios, desde automóviles hasta alimentos y divisas, con especial hincapié en la fabricación de tecnología relacionada con los androides. Este último aspecto ha suscitado especulaciones sobre una posible colaboración entre Rusia y China para tratar de acabar con el liderazgo de CyberLife en el sector. Xi Deng ha respondido con evasivas a las preguntas sobre esta cuestión. Hay muchas oportunidades para que los miembros del tratado trabajen más estrechamente unidos. Este espacio comercial promete. A ver. Oh, sangre azul. Sangre, sangre, sangre. Gotas de sangre azul, modelo WR400.
Referencia R9. Solo Hank y el otro. Vale, pues vamos a mirar los androides aquí. ¡Oh! Tracy. ¡Ah! ¡Don't move! Y pum, inmediatamente fuera. Ahora que me doy cuenta, también los androides han perfeccionado el habla sintética, entonces. Porque no suenan como robots, las voces son... Están hechas como casi perfectamente, ¿no? Tirar. Ok. Abajo. Patada. A la mierda. A tomar por culo. Ala, contra el suelo. Ala, pa. Abajo. Pim. Pa. Ah. 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 Madre. Ah. Au. Pistola. No dispares. When that man broke the other Tracy, I knew I was next. I was so scared. I begged him to stop, but he wouldn't. And so I put my hands around his throat, and I squeezed until he stopped moving. I didn't mean to kill him. I just wanted to stay alive. Get back to the one I love. Hey. I wanted her to hold me in her arms again. Make me forget about the humans. Their smell of sweat. And their dirty words. Come on. Let's go. Hey. It's probably better this way. No, hubiese sido genial si hubiese hecho esto en la primera vez que jugué. Pero no. Pero no. No. No, no, no. No podía, no. Bueno, ahora tengo un poco más de puntos y puedo... a ver, no tiene sentido ahora mismo intentar hacer... ir a escuchar música considerando que ya fui a escucharla. Entonces... Así que... Sí, voy a dejarlo ahí, ya está. Otra revista. Y bueno, esto es Detroit. Detroit Become tu madre. Muy bien. Como ya esa es mi opinión, me ha gustado jugar durante todo... Jugar el juego básicamente. Genial. No sé, me ha gustado, ha estado bien volver a jugar todo el juego de... A ver, todo el juego, pero... jugarlo de nuevo, ha estado bien. Y eso.
No tengo mucho más que decir. Realmente ya está. Aquí se acaba y ya. Nos vemos cuando me dé la gana subir algo más o lo que sea. Y tendré que terminar la miniatura ahora que está haciendo un segundo. Chao.